Fuimos viendo hasta acá cómo Dios creó todo, incluyendo la humanidad, y Él comenzó a revelarse, y en su revelación había promesas, había advertencias, había mandamientos, había bendiciones y también lo contrario. De una persona vimos cómo formó una familia, una nación. Esa nación tenía que ser única y diferente, como es Dios, es único y es diferente. Además de eso, la nación comprueba una y otra vez, ¿qué cosa? Que no es buena. La nación una y otra vez demuestra de que no da con lo que Dios quiere, no es tan obediente como Dios exige, no representa bien a Dios en la tierra. Vemos que tanto la especie humana como esta nación especial tiene una inclinación hacia lo malo, y al mismo tiempo Dios va dejando en evidencia otra cosa, de que Él es fiel a su promesa y que nos ama, que ama a la especie, que ama a la nación. Él muestra su fidelidad una y otra vez. A pesar de la gente, Él sigue demostrando su amor. Y ese pueblo, en algún momento, elige tener rey, y elige un rey, Saúl. Saúl no hace lo bueno delante de los ojos de Dios, y le sucede David. Y David empieza bien, pero vemos que termina muy mal. Le sucede Salomón, y luego de Salomón, Jeroboam y Roboam, y se divide el reino. Y queda por un lado el reino del norte, que es Israel, que tiene 10 tribus, y por otro lado el reino del sur, que tiene 2 tribus, Judá y Benjamín. A la del norte se le dice Israel o Efraín, y a la del sur se le dice Judá, generalmente. Y aparecen unas personas importantes en esta etapa, o tienen una importancia mayor que la que estamos acostumbrados a ver en el resto de la Biblia, que son los profetas. Los profetas son mensajeros de Dios. Lo que hacen ellos es hablar de parte de Dios. En parte son predicadores, porque lo que hacen es recordar las palabras de Dios a la gente. Pero en parte algunos de ellos tienen un sentido predictivo. Ellos predicen cosas que van a pasar. La mayoría de esas cosas tienen que ver con mostrar que Dios existe, con mostrar la veracidad de Dios. Por ejemplo, el rey Ciro estaba profetizado con nombre y todo. Es uno de los ejemplos. En los años de cautividad de Judá en Babilonia también estaba profetizado 70 años, y después 70 años iban a volver. Ellos ni imaginaban, pero los profetas, para demostrar que su mensaje era de parte de Dios, muchas veces tenían este sentido predictivo y muchas veces un sentido milagroso, hacían grandes señales. Y vamos a ver profetas que estuvieron antes de la división, en la división, cuando la parte norte es conquistada por Asiria, cuando la parte sur es conquistada y deportada por Babilonia, y cuando los del sur vuelven a Jerusalén, los de Judá vuelven a su tierra. Siempre hubo profetas, nunca faltó la palabra de Dios en Israel. Siempre hubo gente que le recordó al pueblo las instrucciones de Dios. Nosotros en parte hoy tenemos a la Biblia cumpliendo esa función. Nunca el Señor dejó a su pueblo sin instrucción, sin mandamientos, sin promesas, sin advertencias, sin lo lindo que es ser guiado. Siempre el Señor dejó. Y haciendo un repaso de la historia, vemos que Israel queda bajo Asiria, y Judá, la parte sur, queda bajo Babilonia. Voy a mencionar los años, pero lo más importante son los sucesos. En el 586 antes de Jesús, Nabucodonosor llega y saquea y destruye el templo de Salomón. 50 años más tarde, en el 538 antes de Jesús, Ciro el persa permite que 50.000 judíos vuelvan a Jerusalén, liderados por Zorobabel en la parte cívica y liderados por Josué en la parte espiritual. Es otro Josué, ¿no? No es el del libro de Josué. 2 años después se comienza el templo, la reconstrucción, que es lo que se ve en Esdras. Y 2 años después de eso, la construcción queda abandonada. Después de 70 años ellos vuelven, trabajan por 2 años y queda abandonada. Entonces el Señor Dios levanta a Ageo y a Zacarías 18 años después de que se les permite volver a Jerusalén. Y tienen esta misión: al entrar al pueblo, a reconstruir el templo, a trabajar con pureza, santidad, a reordenar las prioridades y a esperar al Rey de Reyes. Y vamos a leer a Ageo, vamos a leer todo Ageo, son 2 capítulos nomás. Ageo está dividido en 5 partes, y vamos a ver lo que tiene que ver con nosotros, lo que tiene que ver con Israel, cuáles son las divisiones, cómo lo podemos llevar a nuestras vidas. La palabra de Dios siempre tiene que ser interpretada en su sentido original. Sabemos que acá Ageo le está hablando solo a Judá, ¿sí? Pero podemos aplicarlo en nuestras vidas, ver el principio teológico que hay detrás de esa enseñanza
y ver cómo se aplica a nuestras vidas. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Sabemos que en esta historia, ¿a quién nos vamos a parecer? ¿Nos vamos a parecer a Ciro el persa? ¿Nos vamos a parecer a Zorobabel? No, nos vamos a parecer a Israel. Nos vamos a parecer a Judá. Y vamos a leer de Ageo 1:1. Vamos a empezar ahí. Del 1:1 al 1:11 vamos a tener la primera división, ¿sí? El 1:1 dice, el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, que es Josué, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Recordemos, ¿cuánto tiempo había pasado en el exilio? 70 años, más 18 años. ¿Y qué decían ellos? No, todavía no. ¿Se dan cuenta? Había sido llevado Judá a Babilonia, habían pasado 70 años, ellos vuelven, pasan 18 más, o sea 88 años. ¿Y qué dicen ellos? No, todavía no es tiempo de construir la casa de Dios. Sigue el 3. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Han sembrado mucho, pero han cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. El versículo 9. Esperan cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. ¿Qué vemos acá? Vemos que el pueblo de Dios había vuelto, ¿sí? Después de 70 años había vuelto. Después de 18 años más, ¿ellos qué estaban haciendo? ¿Por qué habían vuelto? ¿Cuál era la misión de ellos al volver? Construir el templo. Y habían pasado 88 años, 70 más 18. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Se estaban dedicando a ellos mismos. A diferencia de las naciones paganas, quizás ellos ya no tenían ni imágenes, ¿sí? La idolatría no estaba en forma de imágenes, a estatuas. La idolatría estaba en el ídolo más peligroso de todos, uno mismo. La idolatría más terrible de todas es a uno mismo. Entonces ellos estaban dedicándose a sus propias vidas. Ellos habían vuelto con la misión de reconstruir el templo, pero ellos se estaban dedicando a sí mismos. Y fíjense qué pasa. ¿Qué pasaba? Ellos, dice, ¿tienen sed? Sí, van a tener sed. Beben, pero no sacian su sed. Comen, pero no se les pasa el hambre. Se visten, pero no se les pasa el frío. Cobran un salario, pero no les dura nada. Parece que estuviera escribiendo la realidad actual, ¿no? Dice, ustedes están insatisfechos. ¿Y qué han hecho ustedes? Han dejado de hacer el propósito que yo les di. Y como consecuencia, yo no les doy satisfacción. No es que ellos no ganaban plata. No es que ellos no bebían, no es que ellos no comían, no es que ellos no tenían algo para satisfacerse, sino que el Señor les negaba la satisfacción en su corazón. ¿Por qué? Porque eran idólatras, se adoraban a ellos mismos, se dedicaban a ellos mismos. Entonces vemos que esta primera división marca una reprensión por la desobediencia y muestra las consecuencias de la desobediencia. Ellos habían sido liberados por Dios y liberados para Dios, pero estaban viviendo para sí mismos y estaban siendo insatisfechos. Fíjense Eclesiastés 6. Es un pasaje muy particular. Eclesiastés 6, 1 y 2. Vamos a leer. Eclesiastés 6, 1 y 2. Dice Salomón, que es muy probablemente quien escribió Eclesiastés, dice así. He visto
otro mal terrible bajo el sol que pesa tremendamente sobre la humanidad. Dios les da a algunos mucha riqueza, honor y todo lo que pudieran desear, pero luego no les da la oportunidad de disfrutar de esas cosas. Se mueren y algún otro, incluso un extraño, termina disfrutando de toda esa abundancia. Eso no tiene sentido, es una tragedia terrible. ¿Se dan cuenta? Dice el Señor que les permite tener todo eso que el mundo quiere tener, pero no les da la satisfacción, no les da la oportunidad de disfrutar lo que ganan. Es terrible este pasaje. ¿Por qué pasa esto? Pasa cuando la gente se dedica al ídolo más terrible, uno mismo. La gente de Dios, dedicándose a uno mismo en vez de dedicarse a Dios, tiene esto. Y no importa cuánto gane, no importa cuánto consiga, no importa nada, no lo disfruta. ¿Y qué dice después? Lo juntó para otro. Y a lo mejor ni siquiera es hijo el otro. Hasta un extraño se lo puede llevar. Y lo hemos visto muchas veces a lo largo de la historia cercana, y en la Biblia también se ve. Y vemos que esto estaba pasando en Israel. No tenían oportunidad de disfrutar lo que tenían. El Señor les negaba la satisfacción fuera del propósito que Dios les había dado. Lo voy a mencionar solamente, pero en Santiago 4, 1 al 5, habla de disputas, de peleas entre nosotros, de malos deseos. Y una de las cosas que dice, que cuando pedimos mal porque pedimos con malas intenciones. Y pedimos solamente lo que nos da placer. Que nuestras oraciones generalmente tienen que ver con algo que nos da placer a nosotros mismos. No oramos por el bienestar del otro muchas veces. Lo que más oramos es por nuestro propio placer. Y dice la Biblia que eso está mal y que es una mentalidad enemiga a Dios. En 2 Corintios 5:15, ese sí lo vamos a buscar, habla algo muy relacionado a nosotros. Dice en 2 Corintios 5:15, Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivieran para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. ¿Vemos lo que pasa? El Señor cuando nos salva, Él nos promete satisfacción, pero esa satisfacción está ligada a nuestro propósito. Nuestro propósito no es vivir para nosotros mismos, nuestro propósito es vivir para Él. Esto no significa que vamos a ser ermitaños y vamos a andar mendigando por las calles. Esto significa que nuestra agenda va a estar marcada por las cosas de Dios. Lectura, oración, servicio, alabanza. Nuestra vida va a estar marcada por eso. Nuestros deseos van a estar marcados por eso. Vamos a desear vivir para Dios. En la medida que podamos, porque no podemos todo. En la medida que podamos, de a poco vamos logrando un poquito más vivir para Cristo. Y dice que eso es parte del propósito de la salvación. Vivir para Él, no vivir para nosotros. Y podemos ver que esto que le pasaba a Israel nos puede pasar a nosotros. El Señor nos salva con un propósito, nos da una misión al salvarnos, y si nosotros nos dedicamos a nosotros mismos, fíjense que hay insatisfacción. Y es bueno tener el ejemplo de ellos, porque nos ayuda a nosotros a evitar el mismo tropiezo, el mismo problema. Dice, fíjense, Israel, si se dedicaba a sí misma, no iba a ser satisfecha. Pero comen y siguen pasando hambre. Toman, siguen sintiendo sed. Ganan plata, pero se les desaparece. Les dura poco. Dice, ¿por qué? Porque yo los traje para algo y ustedes se están dedicando a otra cosa. Acá en 2 Corintios 5:15 dice, yo los salvé para algo. Y tenemos que responder a esa salvación. No lo vamos a buscar a los dos pasajes que voy a mencionar ahora, pero en 1 de Timoteo 6 al 14, muestra de que muchas veces la gente, con la ambición de hacerse rico, queda atrapado por los deseos necios y dañinos que nos hunden en la ruina y destrucción. El amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y eso termina produciendo desviación de la fe y muchas heridas. Y muestra que el cristiano tiene que buscar otra cosa: la justicia, una vida sujeta a Dios, la fe, el amor, la perseverancia, la amabilidad. Pero fíjense que decía que no dice los ricos, dice los que aman al dinero.
uno puede ser pobre y amar al dinero. Uno puede ser rico y amar al dinero. Uno puede ser pobre y no amar al dinero. Uno puede ser rico y no amar al dinero. El problema está en el corazón de la persona. Si ama el dinero, eso termina produciendo heridas, destrucción. Dice que ese amor es la clase de toda, es raíz de toda clase de mal. Y dice, no, el cristiano tiene que buscar la justicia, la vida de obediencia, la fe, el amor, la perseverancia, la amabilidad. Y muestra que el amor al dinero produce todo lo contrario a lo que produce el amor a Dios. Y en Filipenses 4, 12 al 13, en el 13 hay un pasaje que conocemos muchísimo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el 12 dice, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Y ahí larga el 13, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Y vemos que Pablo tenía fortaleza, tenía contentamiento, tenía satisfacción también, teniendo poco o mucho. ¿Por qué? Porque Dios regalaba esa satisfacción. Nuestra satisfacción no está ligada a nuestra propia realización. Tu satisfacción, mi satisfacción, está ligada a que el reino de Dios se extienda, a que lo que Dios quiere edificar sea edificado, porque hemos sido salvados para algo. Así como Israel fue rescatado de Babilonia y de los medo-persas, de los imperios más poderosos de su época. Fueron rescatados de eso y fueron llevados de nuevo a Jerusalén para edificar el templo. Nosotros hemos sido rescatados de una vida sin sentido, hemos sido rescatados del pecado, hemos sido rescatados de muchísimas cosas, pero no es para que yo haga lo que quiera, es para ser su pueblo, para edificar su pueblo, para vivir para Él. Y el Señor promete y da satisfacción al que vive de esta manera. Al que vive para sí mismo, el Señor le dice, no, vos estás despreciando lo que yo pagué por vos, no te voy a dar satisfacción. Podés ganar más plata, podés comer más, podés beber más, podés hacer lo que quieras, pero la satisfacción no te la voy a dar. Y nosotros muchas veces como necios vamos detrás de esas ganancias esperando tener satisfacción ahí. Y vemos una y otra vez que el hombre sin Dios y sin estar en los propósitos de Dios no es satisfecho. Lo vemos en los famosos, lo vemos en la tele, lo vemos en nuestras propias vidas. Lejos de Dios no hay satisfacción. No importa cuánta plata tengamos, no importa qué comamos, no importa qué bebamos. No hay satisfacción. El Señor nos niega la satisfacción fuera de Él y de su propósito. Y volvemos a Ageo. Vamos a ver la segunda división. La primera división es del 1 al 11 y muestra la desobediencia, las consecuencias, que fueron liberados para Dios, pero siguen viviendo a sí mismos y están insatisfechos. Acá Ageo 1 del 12 al 15 va a mostrar la respuesta del pueblo y cómo Dios va a ser favorable a su pueblo según sus propósitos. Ageo 1, 12 al 15. Entonces, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios, comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales. Versículo 15. El 21 de septiembre del segundo año del reinado del rey Darío. Vemos que ellos comienzan a obedecer el mensaje de Dios. Pero ¿por dónde empieza? Empieza por los líderes. ¿Vieron? Zorobabel abre su corazón a Dios, a escuchar las palabras de Dios. Josué, que acá se llama Jesúa, también. O sea, la parte, el líder cívico, el líder espiritual, y vemos que todo el pueblo le sigue y teme a Dios. Y sabemos, ¿no?, la importancia del temor de Dios. ¿Recuerdan Proverbios 1:7? En esta traducción dice, el miedo del Señor es la base del conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina.
En otra traducción dice, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Lo contrario a ser sabio es ser necio. Y la necedad está marcada por falta de temor a Dios, por falta de miedo a deshonrarle. Ellos empiezan a temer y empiezan a darse cuenta de cómo son realmente las cosas. ¿Cuándo? Cuando empiezan a temer a Dios. Acá incluso dice, el pueblo temió al Señor, y en Proverbios 1:7 dice, el miedo del Señor es la base del conocimiento. Y no es un miedo sin sentido, es un miedo a deshonrarle, es un miedo a insultarle, es un miedo a desobedecerle, es un miedo bueno. ¿Recuerdan en Éxodo que decía, este miedo es bueno? ¿Por qué? Porque les ayuda a no pecar. Y en mi vida y en la tuya, este miedo, este temor a Dios es importante, nos lleva a la sabiduría. Y por más que el pueblo quisiese, si el pueblo quisiese, todo el pueblo quisiese obedecer a Dios y construir el templo, si Dios no los bendecía, ¿iban a poder? No. En el Salmo 127:1 dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida del tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, no sirve de nada. Los guardias, la protección de los guardias no sirve para nada. Vemos que lo clave en esta parte, por un lado es temer al Señor y por otro lado es que el Señor esté con ellos. El Señor les prometía la bendición de acompañarlos. El Señor les daba la bendición de acompañarlos. Entonces hasta acá vemos un pueblo desobediente, insatisfecho, que se le niega la satisfacción en lo que gana, porque había sido salvado, liberado para algo, pero que está usando su vida para otra cosa. Luego vemos que el profeta habla de parte de Dios, el líder cívico, el gobernador escucha, el líder espiritual escucha, y todo el pueblo escucha. Y dispone en su corazón a temer a Dios. Y el Señor les promete y los bendice con su misma presencia. Dice, yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes. Y vamos a Ageo 2. Vamos a ver la tercera división de Ageo. En Ageo 2, del 1 al 9. ¿Recuerdan cuánto tiempo profetizó, por ejemplo, Osea o Jeremías? Ellos profetizaron como 40 años. Cada uno de ellos estuvo acompañando al pueblo muchísimos años. Esta profecía, la de Ageo, dura un poquito menos de 3 meses. De 4 meses, perdón. 3 meses y 24 días. Fíjense que esta profecía es re cortita, pero tiene un montón de cosas. Es cortita no solo como libro, sino en el tiempo. Son solo 4 meses donde Ageo está diciendo estas cosas. Están las fechas, todo. Ageo 2, del 1 al 9. Entonces, el 17 de octubre de ese mismo año, el Señor envió otro mensaje por medio del profeta Ageo. Di lo siguiente a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote, y al remanente del pueblo de Dios allí en la tierra. ¿Alguno de ustedes recuerda esta casa, este templo, con su antiguo esplendor? ¿Cómo se compara este con otro, con el otro? No se parecen en nada. ¿De qué templo estaba hablando acá? Del templo de Salomón. ¿Recuerdan el templo de Salomón? Todo el oro que tenía, toda la plata, que tenía toda la belleza, que tenía las telas, las columnas, los detalles, todo ese templo era espectacular. Y el templo de Zorobabel, dice, no se parece para nada. Toda la riqueza que había. Y ojo, habían enviado, recuerdan que cuando vuelven ellos les dan todas las cosas de oro, de plata, todo eso en utensilios y les devuelven gran parte de eso. Dice, esto no se parece en nada a la gloria del primero. Vemos que había gente que 88 años después estaba viva y recordaba cómo era el primero. Entonces ya había muchos de ellos que eran muy mayores. Y dice el versículo 3 al final, no se parecen en nada. El 4, sin embargo, ahora el Señor dice, Zorobabel, sé fuerte. Jesúa, hijo de Jehosadac, somos sacerdote, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto. Por lo tanto, no teman. El Señor de los ejércitos celestiales dice, dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más. Haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales.
La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Este templo es el templo que iba a mejorar Herodes en los tiempos de Jesús. Iba a estar, ahora no me acuerdo cuántos años, mejorándolo. Creo que 80 años, no me acuerdo bien ahora cuántos años, se me fue ese dato. Pero Herodes iba a mejorarlo mucho durante muchas décadas este templo. Este templo es el de Zorobabel, primero está el de Salomón, en el mismo lugar se construye el de Zorobabel, y Herodes como que mejora el de Zorobabel muchísimo. Pero hay algo muy importante, ¿por qué iba a haber gloria en ese templo? Es muy difícil esta pregunta. No. Sí, pero no como creemos. Dios lo bendecía, o sea, el diablo. Sí, pero hay algo muy particular. ¿Quién iba a caminar por ese templo? Jesús. Entonces, ahí, Ageo está profetizando algo que él no tiene bien en claro todavía. ¿Cómo va a ser lleno de gloria? Y iban pasando las generaciones y decían, pero no estamos viendo lo que pasaba en el de Salomón, que la gloria de Dios estaba y hacía milagros. Acá no va a estar en una forma como la anterior, sino en una forma mucho más gloriosa. El mismo Dios encarnado iba a estar ahí. Y a través de esa vida, Dios iba a traer paz a todas las naciones. Y la riqueza que hay hoy es mucho mayor. Ya vamos a llegar a esa parte. Pero fíjense que Ageo está pensando en algo que él no tiene muy claro todavía. Él no sabe, él es profeta, él sabe una parte. Dice, este templo va a ser el más glorioso de todos. ¿Por qué? ¿Porque iba a tener más oro? ¿Porque iba a tener más plata? No. Porque Dios mismo, encarnado, iba a caminar en ese templo. Dios mismo iba a mostrar a Dios mismo en ese lugar. Jesús iba a caminar ahí. Y Ageo ya nos está tirando una punta de lo que venía. 500 años antes, 550, 580 años antes. Y no sabían ellos de lo que iba a pasar. Pero les dice a ellos algo que sí tenían que saber. Sean fuertes y esfuércense. No dejen de ser fuertes, no dejen de esforzarse, no dejen de ser valientes, no dejen de obedecer. Este templo va a recibir la gloria de Dios. Este templo es muy importante. Este templo va a ser diferente y mayor al anterior. Y claro, ellos no sabían, pero estaban construyendo el lugar en el que Jesús iba a caminar. Y eso era impresionante. Y vemos que hay una promesa de regreso de la gloria de Dios al templo y que Dios reclama a su pueblo para su obra, para su voluntad. Él se va a encargar de los materiales, todo es suyo y le pertenece. Hay algo muy clave acá. Este versículo, cuando Dios dice, mío es el oro y mío es la plata, muchas veces se usa, ¿para qué? Para pedir ofrendas. Y el Señor no está diciendo eso acá. Lo que el Señor está diciendo es, no se preocupen por lo material, vengan ustedes. Todo lo material es mío. Lo que estoy exigiendo son sus corazones, donde está su voluntad. Porque les doy voluntad para obedecer. Lo material es mío, no se preocupen, ustedes hagan mi obra. Yo voy a enriquecer mi obra, pero ustedes vengan a mí. No se preocupen por el oro y por la plata, porque es mío y lo traigo de donde quiero, como quiero. Lo que les estoy pidiendo, el oro y la plata no tienen voluntad. Ustedes sí tienen voluntad. El oro y la plata no tienen libertad. Ustedes sí tienen libertad. Ustedes con esa libertad respondan a mí. Sean fuertes, sean obedientes, sean valientes. El oro y la plata es mío. Yo pido sus corazones. Que sean míos. ¿Se entiende? ¿Se dan cuenta? Él está reclamando a su pueblo para su obra. Gente, son insatisfechos, le dice el Señor a los de Judá. Están siendo insatisfechos. ¿Por qué? Porque se están dedicando a ustedes mismos y no a mí. Gente, busquen al Señor, vengan, obedezcan, teman al Señor. No hay satisfacción para el humano fuera de Dios. No la hay. No pierdan su tiempo buscando satisfacción como el mundo la busca. No pierdan su tiempo trabajando de la misma manera, con los mismos intereses que tiene el mundo. Trabajen, sean esforzados, sean valientes, dedíquense a su casa. El Señor no está negando eso, pero dice, dedíquense más a mi obra. Dedíquense más a mi obra. Pero Señor, ¿cómo nos vamos a dedicar a tu obra si no tenemos plata? El oro y la plata son míos. Traigan sus corazones a mi casa. Traigan sus corazones a mi obra. Y si bien que vemos el cumplimiento de esa profecía en Jesús, en ese mismo templo, Jesús caminando, Dios encarnado caminando en ese lugar. Más de 500 años después, tenemos que ver que hay cosas que nos
asemejan, nos hacen parecidos a los israelitas de este templo. En Mateo 6:33, ¿qué dice? Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y yo les voy a dar todo lo que necesiten. Mío el oro, mío la plata, ustedes esfuércense en mi obra, sean obedientes. En Mateo 6:33, en esta traducción dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. La vida del cristiano está marcada porque el Señor nos da lo que necesitamos. Lo que necesitamos. Lo que necesitamos para subsistir, lo que necesitamos para su obra. Él nos da aquello que nos hace falta para cumplir su voluntad. Si somos llamados por Dios a un nivel tan profundo que el Señor nos llama a ser mártires, a morir por su obra, como muchos hermanos nuestros todos los días, el Señor les da todo lo que necesitan. Ellos van a perder su vida física, pero con paz, con gozo, por tener esa oportunidad de morir por Dios. Fíjense, ¿qué necesita esa persona? Mantenerse firme. Y el Señor le da la capacidad de mantenerse firme en terrible prueba. Y a nosotros que por ahora no nos está llamando el martirio, nos va a dar satisfacción, nos va a dar fortaleza, nos va a dar todo lo que nos hace falta para estar en su obra, para hacer su voluntad. Pero nuestra prioridad, buscar primero el reino de Dios, por encima de todo, y llevar una vida justa. El Señor se hace cargo del resto. En 1 Corintios 10:26 dice, pues la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. En Romanos 11:36 dice, todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. En el Salmo 50:12 dice, si he tenido hambre, si tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. El Señor no está diciendo que necesita tu oro o tu plata. El Señor está diciendo que tu corazón libre tiene que responder a Él. Todas las cosas son suyas. Si Él tiene necesidad de algo material, no te lo va a decir a vos. Él no tiene problema con lo material. El problema que se presenta es entre el corazón desobediente a Dios y Dios. Lo que Dios exige es que su pueblo sea obediente, que sea dedicado. El Salmo 37, 4 y 5 nos muestra un pasaje muy conocido. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Y es curioso porque dice, disfruta al Señor y Él te va a conceder los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él te va a ayudar. ¿Y nosotros hacemos eso? No, hacemos al revés. Buscamos cumplir los deseos de nuestro corazón y que Él nos disfrute en nosotros. Y acá el Señor dice al revés, vos disfrútame a mí, entrega lo que haces, confía en mí, yo me voy a encargar de lo que te hace falta, yo me voy a encargar de satisfacer tu corazón, no tus cosas, yo me voy a encargar de satisfacer tu corazón, dice el Señor. Fíjense qué cambio de mentalidad ser cristianos. Y volvemos a Ageo, vamos a leer Ageo 2, del 10 al 18, en una tercera división. Ageo 2, del 10 al 18. ¿Tercera o cuarta? Tercera división. Cuarta. Ageo 2, del 10 al 18. El 18 de diciembre del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor envió el siguiente mensaje al profeta Ageo. El Señor de los ejércitos celestiales dice, pregunta a los sacerdotes acerca de la ley. Si alguno de ustedes trae entre sus vestiduras sacerdotales carne de un sacrificio consagrado, y sucede que las vestiduras rozan con algún pan o guiso, vino o aceite de oliva, o alguna otra clase de alimento, ¿quedará el alimento también consagrado? Entonces los sacerdotes contestaron, no. Luego Ageo preguntó, si alguien se vuelve ceremonialmente impuro por tocar a un muerto y después toca cualquiera de esos alimentos, ¿se contaminará la comida? Sí, contestaron los sacerdotes. Versículo 14. Entonces Ageo respondió, asimismo sucede con este pueblo y con esta nación, dice el Señor. Todo lo que hacen y todo lo que ofrecen está contaminado por su pecado. Miren,
lo que les pasaba antes de que comenzaran a edificar los cimientos del templo del Señor. Cuando esperaban 20 medidas de grano, cosechaban solo 10. Cuando esperaban sacar 50 litros del lagar, encontraban solo 20. Yo envié plaga, moho y granizo para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto esfuerzo para producir. Aún así, rehusaban regresar a mí, dice el Señor. Consideren este día, el 18 de diciembre, cuando los cimientos del templo del Señor fueron establecidos. Considérenlo bien. Ahora les doy una promesa cuando la semilla aún está en el granero. Ahora les doy una promesa cuando la semilla aún está en el granero. Todavía no han cosechado su grano, ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado sus frutos. Sin embargo, de hoy en adelante yo los bendeciré. ¿Se dan cuenta de lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Dice, les hace preguntas muy buenas a Ageo, a los sacerdotes. Si ustedes llevan una carne consagrada a Dios y el manto toca algo que no es consagrado a Dios, ¿qué pasa? Se contamina. Si ustedes tocan un muerto, luego tocan lo consagrado a Dios, se contamina. Lo que era puro, deja de ser puro y es impuro. ¿Qué está enseñando Ageo? ¿Qué está enseñando Dios a través de Ageo? Que la pureza no se contagia el pecado. Que uno en ministerio tiene que saber que su ministerio es ensuciado por su propio pecado. No que mi pecado es santificado por el ministerio, sino que el ministerio es ensuciado por el pecado. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? Dice, ustedes se quieren dedicar a mi obra ahora, pero ¿cómo lo hacen? En pecado. Ustedes quieren servirme, ¿y cómo lo hacen? En pecado. Entonces los llama a prestar atención en esto. Es importante la santidad y la pureza en el servicio. Dice, ustedes antes pecaron, ¿por qué? Porque no se dedicaban a mí, pero ahora se dedican a mí, pero ¿cómo lo hacen? En pecado. Y fíjense cómo el pecado es contagioso, contamina lo otro. Era algo muy particular de esa época porque todos querían vivir cerca del templo. Entonces la gente buscaba tener su casa cerca del templo. ¿Para qué? Y para ver si les caía alguna bendición. Y el Señor en este sentido está diciendo otra cosa. No, ustedes están ensuciando el templo. Ustedes tienen que acercarse limpios a Dios. Dios los va a purificar, pero ustedes tienen que presentarse al servicio, tienen que entregar sus ofrendas, tienen que entregar su ministerio con santidad. Y en Josué, no sé si se acuerdan, al final de Josué dice, sin santidad no se puede servir a Dios. Por más que uno se esfuerce en el ministerio, a Dios no le agrada eso. En Primera de Pedro 1:16 dice que el Señor dice, sean santos porque yo soy santo. ¿Por qué? Porque le estamos representando a Dios en la tierra. Entonces cada vez que le representamos mal, estamos en pecado. Entonces si nuestro Padre es santo, ¿cómo tenemos que ser nosotros? Santos. Si nuestro Padre es amor, nosotros tenemos que ser amorosos. Si nuestro Padre es justo, nosotros tenemos que ser justos. Si nuestro Padre se dedica a su pueblo, nosotros nos tenemos que dedicar a su pueblo. Si nuestro Padre tiene una voluntad, nosotros tenemos que obedecer esa voluntad. Y el Señor promete su bendición. Dice, yo voy a estar con ustedes. Yo estoy con ustedes, yo los voy a bendecir. Todavía no han sembrado. Y yo ya les digo que antes de que siembren, su cosecha va a ser buena. ¿Sí? Pero pide el Señor santidad. En 1 Pedro 1:16 decía esto, sean santos porque yo soy santo. En Josué 24:19 dice, entonces Josué advirtió a los israelitas, ustedes no son capaces de servir al Señor porque Él es Dios santo y celoso. No les perdonará su rebelión ni sus pecados. ¿Recuerdan casi al final del reinado de Saúl, lo que hizo Saúl? Saúl presentó un sacrificio y él no lo podía presentar, lo tenía que presentar Samuel. ¿Se acuerdan eso? Y eso fue parte del pecado grande de Saúl. Y el Señor ahí a través de Samuel le dice, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezca su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. ¿Qué está diciendo? ¿Qué le agrada más al Señor? Ahora que vamos a empezar con un nuevo ministerio, ¿qué le agradará más al Señor? ¿Que tengamos un ministerio de hora feliz, de adolescentes, de niños, de jóvenes? ¿O que seamos santos? Seamos santos. ¿Qué le agradará más al Señor? Que nos sacrifiquemos y que demos nuestra plata, demos nuestro tiempo, demos nuestra fuerza para que los ministerios crezcan. O que seamos obedientes y prestemos atención a su voz. Le agrada más todavía que seamos obedientes a su voz.
Y eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Muchas veces pensamos que una persona puede mejorar su vida espiritual a través del ministerio. Entonces vemos a algunos flojos y decimos, vení, vos que andás medio flojo, que no estás comprometido, vení, serví a Dios. ¿Eso es lo que enseña Dios en la Biblia? No, enseña al revés. Primero la obediencia, primero la sumisión, primero la búsqueda de santidad, después al ministerio, después al servicio. Y es muy difícil esto, ¿eh? Muchas veces es al revés. Lo vemos una y otra vez, a lo largo de muchas iglesias vemos esto una y otra vez. No importa, vení, estás medio flojo, vení, vamos a servir a Dios. No, primero lo otro. El Señor le gusta más la obediencia, le gusta más la sumisión que los sacrificios. Le gusta más que sea obedecido que los grandes sacrificios. En Oseas 6:6 dice, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. ¿Estaba mal el sacrificio? ¿Están mal las ofrendas quemadas? ¿Están mal todas esas cosas? No, estaban bien, pero dice que quiere algo más, quiere que le conozcan más que los sacrificios. El Señor quiere más que nosotros le conozcamos y le obedezcamos que tengamos ministerios aparte de la predicación. Por ejemplo, el Señor quiere más que pasemos tiempo conociéndole y buscando la santidad que todos los ministerios que podamos hacer. Iglesia, este año que estamos diciendo, bueno, vamos a hacer más ministerios. Guarda, el Señor quiere algo más que eso. Y por más que la mayoría diga algo contrario, la palabra de Dios dice lo que estamos leyendo. Primero buscar a Dios. Eso le gusta más que todo lo demás que podamos hacer, que todas las actividades y sacrificios que podamos realizar. Y seguimos en Ageo, en la quinta división. Ageo 2, del 20 al 23. Ageo 2, del 20 al 23. Hay promesas para Zorobabel. En ese mismo día, el 18 de diciembre, el Señor envió este segundo mensaje a Ageo. Dile a Zorobabel, gobernador de Judá, que yo estoy a punto de hacer temblar los cielos y la tierra. Derrocaré los tronos reales y destruiré el poder de los reinos de las naciones. Volcaré sus carros de guerra. Los caballos caerán y los jinetes se matarán unos a otros. Pero cuando esto suceda, dice el Señor de los ejércitos celestiales, te honraré, Zorobabel, hijo de Salatiel, mi siervo. Te haré como el anillo con mi sello oficial, dice el Señor, porque te he escogido. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Y acá vemos algo muy importante, ¿no? Promesas para Zorobabel. ¿Recuerdan las promesas que había para David? Para Judá, ¿se acuerdan? Que Jacob bendice a Judá y le dice, de tu descendencia siempre va a estar el reinado. ¿Se acuerdan? Cuando después de José, todo eso, cuando José está en Egipto, Jacob bendice a Judá y le dice, el reinado va a estar en tu casa, siempre. Con David pasa lo mismo. Con Zorobabel, ¿de quién es descendiente Zorobabel? De David. Por lo tanto, Jesús es descendiente de Zorobabel. Entonces esta promesa para Zorobabel tiene que ver con Jesús. El reinado nunca se iba a apartar y no iba a haber nunca un rey más poderoso que este descendiente de Zorobabel. Esto se va a cumplir en Jesús. Zorobabel es descendiente de David. Y ustedes saben que, por un lado, por la línea de Salomón, se llega creo que a José. Y por la línea de Natán, otro hijo de David, se llega a María. Y Zorobabel une en medio esas dos familias, por ejemplo. Es algo muy particular. Está relacionado con las dos líneas de David. Si ustedes leen la genealogía de Jesús según Mateo, es diferente a la de Lucas, porque una presenta a José, el padre legal de Jesús, y otra presenta a María, por eso son diferentes. Pero en las dos está Zorobabel. Fíjense que es una gran bendición, como la de David. Es un rey único. La promesa y profecía para Zorobabel se iba a cumplir en el Mesías. En un momento, por ejemplo, en Apocalipsis 3:21, dice, todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me enviaron con mi Padre en su trono. Está hablando de este Redentor, que es vencedor sobre todas las naciones, como le decía recién al final de Ageo 2. Este templo, bueno, lo más importante de esta parte, tenemos que saber que esto se va a cumplir en Jesús, ¿sí? Así como Ageo no sabía que la gloria de ese templo iba a hacer que Jesús iba a caminar ahí, tampoco sabía
que la gloria, la promesa, la honra que iba a recibir Zorobabel se iba a cumplir en el Mesías. Y todavía no se ha cumplido del todo. En algún momento el Mesías va a volver a reinar con todo su poderío. Y todos los demás poderíos van a quedar destruidos. Unos años después, paralelo a Esdras 6:15, este templo va a ser terminado. Y hasta acá, en la historia que vimos, ¿dónde estaba la presencia de Dios al principio? En el Edén, luego en el tabernáculo y luego en el templo de Salomón. Y dentro de los templos tenemos varios templos. Tenemos el templo de Salomón, luego el de Zorobabel y luego el de Herodes, que va a empezar a construir el de Zorobabel, pero reconstruido y mejorado. Desde el 19 a.C. al 62 después de Cristo en remodelación. 80 años mejorando ese templo. Pero en el año 70, 8 años después de haber sido terminado, ¿qué va a pasar con el templo de Jerusalén? Va a quedar destruida. Es impresionante esa historia, no está en la Biblia, está profetizada en la Biblia, Jesús la profetiza, dice no va a quedar piedra sobre piedra, y eso termina pasando en el 70 después de Cristo. Jesús murió en el 33 después de Cristo. Entonces 37 años después, ese templo queda destruido. Pero sabemos que hay un templo actual. ¿Cuál es el templo actual? La iglesia. Nosotros somos el templo actual. Y vemos que las cosas que tenían que ver con Ageo son reconstruir el templo, trabajar con pureza, reordenar prioridades y esperar al Rey de Reyes. ¿Tiene que ver con nosotros? Sí. Tenemos que seguir edificando el templo, que hoy es la iglesia, nuestras vidas. ¿Tenemos que trabajar con pureza? Sí. ¿Tenemos que reordenar las prioridades? Sí. ¿Tenemos que esperar al Rey de Reyes, al descendiente de Judá, de David, de Zorobabel? Sí. Y vemos que el templo actual, la iglesia, es mucho más glorioso que los anteriores, pero no tanto como el próximo, el cielo. Cada templo ha sido más glorioso que el anterior, de una u otra manera. Y el templo actual es mucho más glorioso. ¿En dónde está el templo actual? En todo el mundo. Estamos en todo el mundo. La iglesia, vos y yo, estamos en todo el mundo. Y es un templo mucho más glorioso que el anterior, pero no tan glorioso como el próximo. En 1 Corintios 3:16 dice que nosotros somos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en nosotros. En 1 Corintios 6:19 al 20 dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que nosotros fuimos comprados por Dios a un alto precio y por eso tenemos que honrar a Dios con nuestro cuerpo, que es el templo. Vamos a Efesios 4:10 al 16. Efesios 4:10 al 16. Dice, y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, o sea, Jesús, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Entonces vemos que ¿cómo hacemos para que la iglesia esté llena de amor, esté sana y creciendo? Cada parte tiene que cumplir su función específica y dejar que Jesús haga este trabajo.
Y este trabajo, esta edificación actual, tiene que ver con la anterior. Hay que reconstruir, hay que edificar el templo actual, que son nuestras vidas. Hay que trabajar con pureza, la santidad es indispensable. Hay que ordenar las prioridades. Primero, el reino de Dios. Luego, los demás. Y hay que esperar al Rey de Reyes. El Rey de Reyes vuelve. Y para cerrar, vamos a leer 1 Corintios 15, 58. Dios a través de Pablo está alentando a la iglesia de Corinto y nos podría estar alentando a nosotros de la misma manera. Quizás nos hace falta escuchar lo mismo. 1 Corintios 15, 58. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Nos da instrucciones. Tenemos que permanecer firmes, fuertes y constantes. Dice que tenemos que trabajar para el Señor siempre con entusiasmo. ¿Pero qué dice? Tenemos que saber que nada de lo que hacemos para el Señor es inútil. ¿Sí? Nada de lo que hacemos para el Señor es inútil. Y tenemos un templo que edificar, ¿no? Tenemos un templo que edificar, la iglesia. A nosotros nos toca edificarla en este lugar, en esta ciudad, en Despeñaderos. Y no es el edificio, son nuestras vidas. Veamos nuestras vidas. ¿Hay insatisfacción? Puede ser. ¿Será porque nos estamos dedicando a otra cosa diferente a lo que Dios quiere para nosotros? Sí. Si hay insatisfacción en nuestras vidas, muy probablemente sea por esto, por no tener en cuenta el propósito de Dios para nosotros. Entonces tenemos que edificar un templo, tenemos que seguir trabajando en ese templo. ¿Tiene que ser ese templo edificado a través de sacrificios, de ministerios? Sí, pero hay algo más importante, ¿qué es? La santidad, la pureza. Primero la santidad, luego el servicio. ¿Hay que reordenar prioridades? Sí. Hay que buscar primero al reino de Dios y Él se va a hacer cargo de todo lo que nos haga falta. ¿Tenemos que esperar al Rey de Reyes? Sí, le esperamos. Le esperamos. Tenemos mucho para hacer. Y el libro de Ageo nos ayuda muchísimo a entender qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. ¿Sí? Edificar el templo, trabajar con pureza, reordenar prioridades, esperar al Rey de Reyes. Del Edén al tabernáculo, del tabernáculo al templo, del templo a Cristo, la presencia de Dios, y de Cristo a la iglesia. Pero estamos esperando el cielo, ¿sí? Mientras llega el cielo, tenemos que esperar, tenemos que trabajar muchísimo en el templo actual. Tenemos que seguir trabajando. No nos confundamos, no caigamos en la insatisfacción que produce vivir para nosotros mismos, que es la peor de las idolatrías. No creamos que los ministerios son más importantes que la santidad, porque es al revés. Estemos atentos, porque la iglesia tiene que seguir siendo edificada, ¿sí? Tenemos mucho para hacer, tenemos mucho para entregar, tenemos mucho para trabajar, y sepamos que el Señor promete acompañarnos y darnos lo que nos haga falta para hacer su voluntad. Dios nos va a bendecir en este gran trabajo que es edificar su templo actual.